Hola a todos, ¿cómo están, queridos hermanos de Radio Madre de Dios? Los saludamos nuevamente en una nueva oportunidad en este programa que se llama Sintonía con María y estamos nuevamente junto al Padre Raimundo Mena. ¿Cómo está, Padre Raimundo? Bien, gracias Sabrina. Qué gusto poder estar con ustedes, queridos amigos y hermanos, a través de Radio Madre de Dios y las redes sociales. En esta nueva oportunidad vamos a volver a continuar con temas sobre María, sobre la fidelidad y trae un tema especial el día de hoy, ¿verdad, Padre? Sí, en consecuencia a todo lo que hemos hablado hasta ahora de cómo la Virgen María es el gran modelo de la iglesia, ¿no? El modelo de esta iglesia que está llamada a ser la esposa de Cristo. Y cómo esto ya se va verificando en el Antiguo Testamento, como hemos visto, ¿no es cierto?, en los programas anteriores. Hoy día queremos hablar de un tema que es un poco difícil, duro, pero tan real, que es, estamos hechos de barro, somos pecadores, y sin embargo Dios nos sigue amando siempre, ¿no? Aunque nosotros le fallemos al Señor, Él nunca nos va a fallar a nosotros, ¿ya? Por eso el tema hoy es la infidelidad. ¿Mm? Bien. Es importante tocar el tema del pecado porque por más que uno quiere evitarlo y hablar solamente del amor, de las cosas lindas, de las virtudes, en algún punto hay que tocar el pecado porque es algo que está impreso en el corazón del hombre. Tenemos el pecado original que nos viene desde Adán y Eva y es parte de nuestra lucha cotidiana. O sea, Mm. muchos describen la vida como una gran lucha. Entonces, esa lucha cotidiana contra quién es realmente es contra el pecado y contra el demonio. Hay que conocer entonces qué es lo que es el pecado y cuál un poco es el origen, qué es lo que significa en nuestra vida, qué, Mm. cómo nos marca, qué es lo que nos afecta en realidad. Y este tema del pecado que usted menciona, a veces puede quedar un poquito como muy en las nubes, ¿no? Muy abstracto, muy teórico, pero si uno lo asocia con la infidelidad, yo creo que es más fácil entenderlo. ¿M? Porque la infidelidad es algo que toca tan de cerca al corazón, ¿no es cierto? Cuando uno tiene el dolor de la infidelidad, de la traición, la herida de la infidelidad, sea que uno la haya cometido o que uno la haya sufrido, entonces realmente duele, ¿no es cierto? Es una herida que marca demasiado. Marca demasiado. De hecho, es Mm, algo que muchas personas dicen, no, la infidelidad es justamente algo que no se puede perdonar. mm, Y sin embargo, no nos damos cuenta que el pecado está realmente muy asociado con la infidelidad. claro. Cualquiera de los pecados, no solamente el pecado Mm, en sí mismo de una infidelidad amorosa, por ejemplo. ujú. Y bueno, y la primera vez que se dio un pecado de infidelidad fue en el paraíso. Y a ese le llamamos el pecado original, que está representado en el capítulo 3 del Génesis. ¿Ya? Pero primero podríamos tratar de definir, Sabrina, qué es infidelidad. La infidelidad está compuesta por dos palabras, que es la no fidelidad, digamos así, es no ser fiel. ¿Mm? Ujú. Entonces, infidelidad como no ser fiel nos apunta a qué es ser fiel primero. Primero que es ser fiel. Para Bien. usted, ¿qué significa ser fiel? Ujú. Eh, yo creo que ser fiel significa con el corazón estar orientado solamente en una dirección. Si yo hablo de, por ejemplo, ser fiel a Dios, significa que solamente a Él le entrego mi corazón. Si soy fiel a una persona, significa que solamente a esa persona le entrego mi corazón y no a otras personas, por ejemplo. Yo creo que un poco sería esa mi explicación básica. Ujú. Bueno, ser fiel también está asociado con creer, ¿no es cierto? Creer y ser creíble. ¿M? Entonces, qué bonito es cuando en una amistad uno puede descansar en el amigo y decir yo creo en mi amigo o creo en mi amiga y puedo contarle toda mi vida, puedo realmente abrirme y desahogarme sin temor a ser traicionado, ¿no Ujú. es cierto? O sea, la fidelidad produce credibilidad, podríamos decir. Ujú, claro. Así como dicen, ante una infidelidad puede ser muy pequeña, pero toda la confianza que con tanto trabajo Mm. se generó, se creó, se puede perder en un instante también por una infidelidad. Entonces podríamos concluir primeramente que no se puede dar una verdadera amistad si uno no es creíble y si no cree en la otra persona. Entonces la amistad verdadera comienza ahí, cuando yo sé que puedo contar con el otro, ¿m? Y que el otro puede contar conmigo.
Un acto de confianza. Es un acto de confianza mutua y de una incondicionalidad que hay con el otro. Muchas veces se comete el error, a veces en las relaciones de pareja, sobre todo, en que por tratar de llevar mejor la cosa, para evitar dificultades, para evitar problemas, se esconden situaciones, ¿ya? Ujú. Entonces ya, uno dice, no, es que es una mentira piadosa para evitar problemas, para no crear una trifulca, para no armar una pelea aquí, qué sé yo, para no preocupar a la otra persona, para no darle un mal gusto. Entonces le voy a esconder tal cosa, o derechamente le voy a mentir. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que esa serie de mentiras, porque no, una mentira se tapa con otra y con otra y con otra, va generando una gran barrera entre los dos, que es la no verdad, ¿no? Entre dos amigos o dentro de una pareja. Que no puede haber una relación de comunicación fluida con verdad, con transparencia. ¿M? ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a contar la verdad si va a descubrir que yo le viví mintiendo hasta ahora? ¿No es cierto? Entonces yo soluciono la cosa por mi parte y yo voy a sacar adelante esta relación manipulando la situación y mintiendo o engañando o tapando. ¿M? O tapando, claro, porque puede ser una verdad que o se deforma y se convierte en una mentira, o una verdad que se oculta. Y una verdad que se oculta, o sea, la verdad por sí misma es un bien. Y si uno está ocultando la verdad, no está haciendo un bien finalmente. Y también si oculta la verdad, no está demostrando confianza en su amigo o en su pareja. ¿M? Porque está diciendo en la práctica, yo no cuento con él o con ella para salir adelante de este problema. ¿M? Prefiero salir adelante solo. ¿Ya? Claro. Y ese no contar con el otro yo creo que es lo más doloroso que hay, Esa ¿no es cierto? autosuficiencia y Claro. Tal vez es mucho mejor decir la verdad, aunque quede la grande, ya al principio, pero después se sale adelante juntos, porque estamos construyendo a partir de la verdad. Ya, esta es una verdad. Estamos en un hoyo. ¿Para qué lo vamos a tapar? Pero vamos a salir juntos del hoyo, ¿no es cierto? y porque además esa relación se tiene que edificar entre dos. No Mm, puede ser una sola persona que está intentando edificar una relación y por eso oculta verdades o las mm, modifica para la persona querida, la persona amada. Si hay una persona amada, también hay, se podría decir, hacer una amistad, en una relación, hay un plan en común de edificar esa relación también y de mm. que crezca. Claro. Entonces, para que haya amistad y por lo tanto verdadero amor, tiene que haber fidelidad, tiene que haber transparencia, tiene que haber confianza, tiene que haber honestidad y no se puede tapar nada en el fondo. Y además, tiene que haber algo que es muy importante, ¿no es cierto?, que es la gratuidad. No tiene que ser una relación obligada, ¿no? Yo no puedo actuar solo por miedo, o por obligación, o O por interés, o por interés, ¿no es muchas cierto? veces también. Sí. Para alcanzar un premio que yo quiero alcanzar y por eso me voy a portar bien, sino que simplemente por gratuidad, porque yo amo a mi amigo, a mi amiga, a mi pareja, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí se genera un verdadero amor, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces, si no está esa gratuidad, es muy difícil que se dé el amor, pero la gratuidad y la libertad que conlleva tiene un grave problema y es que eh, puede fallar, puede fallar por una de las dos partes, ¿no? Y esto es muy triste porque cuando una de las partes falla, no es fiel o traiciona al amigo, entonces ahí se quiebra algo y queda un dolor muy grande, ¿no? Así es. O sea, por eso también uno cuando habla de las relaciones, por ejemplo, cuando quiere aconsejar a los adolescentes, a los jóvenes, intenta instruirlos en esto de por qué buscar relaciones que realmente sean sanas, Mm, donde también haya este amor que no es un amor de buscar solamente el placer, el interés en uno mismo, mm, el que me van a dar a cambio, sino para que sea una relación sana en el cual por amor también me preocupa el bien del otro y en pos de que me preocupa el bien del otro también voy a actuar con verdad, con confianza, mm, esperando evidentemente recibir lo mismo, ojalá. mm. Pero claro, como usted dice, puede llegar a este punto en el que una de las dos partes no actúe de la misma manera y llega este momento del pecado, justamente, con las heridas y las consecuencias que deja en las personas. Claro. Entonces, podemos decir que la primera alianza que se dio en la historia fue en el paraíso, precisamente entre Dios y el hombre, Y el hombre. y además dentro de la humanidad misma, ¿no? Adán y Eva se creó una alianza, ¿m? Porque Adán dijo, esta es hueso de mis huesos y yo la elijo, ¿m?
Y veíamos en el programa pasado que la palabra eh, ish, ¿no es cierto? Significa hombre, significa el que elige. Y la mujer es nombrada por Adán, porque Adán tenía esa tarea de ponerle un nombre a cada cosa y a cada persona. Y a la mujer le puso Isha, que significa la elegida, la amada. ¿M? Entonces, realmente esta capacidad de elegir, ¿ya? Y de amar que estaba en Adán y Eva funcionaba muy bien, ¿no es cierto? Y era un pacto con Dios también, porque Dios le daba todo al hombre para que fuera feliz en el paraíso, incluso el don de la inmortalidad, ¿ya? Y el don de ser feliz con todo y simplemente disfrutar con Dios y con la naturaleza que él debía gobernar. O sea, antes del pecado se podía vivir más plenamente esa imagen y semejanza con Dios, en todo caso. Ahí se podía ver cómo el hombre junto con la mujer podían vivir la fidelidad, en tanto tenían esa relación también tan cercana con Dios, esa fidelidad con Dios. Y ahí se replicaba entre estas nuevas criaturas que eran el hombre y la mujer. Así es. Y la única condición o precio que había que pagar, pues, por decir así, para mantenerse en este paraíso, en esta felicidad original, era la fidelidad, justamente. Ser fiel a Dios significaba simplemente obedecer su mandato, que era no comer el fruto prohibido y no hacerle caso a la serpiente. ¿Mm? Entonces había la posibilidad de caer, pero ellos tenían todas las posibilidades de ser fieles, porque no tenían el pecado, no tenían la concupiscencia que nosotros tenemos, que es esa tendencia gravitatoria hacia el mal. Ellos eran perfectos y eran felices, ¿ya? Y tenían el amor de Dios y conversaban con Él cara a cara, o sea, no tenían por qué pecar. ¿Mm? Y aunque hubiese una ley que les había dado Dios, era una ley de verdad igual, porque yo pienso en esta condición que les pone de no tratar con la serpiente, de no comer del árbol de este fruto prohibido. Hay una verdad que les está revelando. Hay algo que pueden hacer y hay una cosa que no pueden, o sea, hay un montón de cosas que pueden hacer, hay una cosa que no pueden o no deberían hacer y les está revelando esto con la verdad, aunque pudiese no gustarles, aunque pudiesen sentirse restringidos, más bien la tentación de la serpiente fue la que los hizo sentir así, seguramente antes no se sentían restringidos porque teniendo todo este otro mundo para ellos y solamente un árbol de que no pudiesen comer, seguramente no se sentían a disgusto en ese lugar. Fue el diálogo con la serpiente la que los lleva finalmente a caer y producir esta infidelidad. Pero había una verdad en la que Dios con confianza les había revelado, de ese árbol es del que no hay que comer. No cayeron por accidente. Claro, ellos sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, pero además de la verdad que usted menciona, había algo muy importante en la relación con Dios y era el amor, ¿ya? El amor. ¿Mm? Siempre en Dios la verdad va unida al amor y el amor está unido con la verdad. Y con la ¿Mm? libertad. Claro, porque no hay amor sin libertad, ¿no es cierto? Por eso es tan bonita ver la Santísima Trinidad, que es Padre, el origen de todo, con su Hijo, que es la verdad, y con su Espíritu, que es el amor. Entonces nunca se da la verdad sin el amor y el amor sin la verdad. Nunca el Hijo sin el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sin el Hijo y sin el Padre. Así es. ¿Mm? En cambio, en el demonio se produce este divorcio entre verdad y amor. Porque ¿qué es lo que dice finalmente Lucifer? Yo quiero la pura verdad. Yo quiero ser una luz, un ángel de luz. ¿Cierto? Eso significa Lucifer, eh, pero sin amor. Yo no te quiero, Dios. No quiero amarte, no quiero tu plan de que seamos amigos, qué sé yo. Yo me basto a mí mismo. ¿M? Y yo voy a crear mi propia verdad. Y en eso consistió el fruto del bien y el mal, ¿no? El Y la ausencia de relación, además, porque Satanás es eso, es la ausencia de relación. claro. Dios es trinitario, es relación de amor permanente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este ángel caído, Satanás, justamente corta el vínculo con cualquier otro. Y los que lo siguen a él, los demás ángeles caídos, tampoco es que tengan un vínculo de aprecio, de cariño, es puro interés, pura soberbia, puro orgullo, es autoservirse a sí mismo. Entonces no hay entre ellos una relación así de decir, entre demonios hay una comunidad, ni siquiera podríamos decir, porque ni siquiera eso tienen en la ausencia de relación. Y podemos decir entonces que cada vez que Dios crea una persona, sea un ángel o un ser humano, al mismo tiempo le está preguntando, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres que vivamos en una comunidad de amor
¿quieres que hagamos una alianza para siempre? Y uno tiene que responder sí o no. Claro, y si uno dice sí, bueno, entonces se trata de perseverar en esa comunidad y en esa alianza, ¿no? Entonces, ¿tú me crees a mí? Sí, te creo. Entonces, mira, créeme, no converses con la serpiente, no comas ese fruto prohibido. ¿M? Entonces, ¿qué pasó? Que Eva se fue animando a acercarse ahí y a conversar con la serpiente y finalmente se vio seducida por ella y ella le dijo que si comía ese fruto prohibido, iba a conocer algo que Dios le estaba ocultando, ¿ya? Que Dios tenía secretos aquí y que en realidad les decía que iba a morir, pero no iban a morir en verdad, sino que ellos iban a poder ser dioses porque iban a decidir lo que era bueno y lo que era malo por sí mismos. ¿Mm? En eso consiste el conocimiento del bien y el mal. La palabra conocimiento en la Biblia significa experiencia directa de algo. Entonces es experimentar, vivir por sí mismo el bien y el mal como que depende de mí. Yo determino lo bueno y determino lo malo y ya no tengo que hacerle caso más a Dios. Claro, ¿Ya? no está relacionado con la verdad, aunque uno podría decir el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese conocimiento no significa verdad, como usted dice, significa más bien una experiencia y una autodefinición, relacionado muy con lo que pasa hoy en día, de qué es lo que es la verdad, esa subjetividad, de que uno diga qué es la verdad y qué no. Sí. Pero la verdad de Dios es una, es absoluta, es inmutable. Usted ya está más filósofa cada día, ¿no es cierto? Tanto programa de filosofía, padre. Tanto programa. Claro, pero es cierto, sí, la verdad es justamente la adecuación con la realidad, ¿no es cierto? Y ese fruto prohibido no es real, es ilusión, es un espejismo, es mentira. Es esa mentira, ¿Mm? serán como dioses ¿Será? y se autopercibirán como dioses. Pero es vivir de Eso. apariencia nomás, pero no es la verdad, como dice usted. Porque la verdad no la podemos separar del amor y en definitiva no la podemos separar de Dios. Ellos, así. ¿Mm? Claro. Entonces ahí se produce este primer acto de infidelidad en la historia humana, que en este caso sería una infidelidad directamente contra Dios. ¿Ya? Y eso después revierte en una infidelidad hacia el marido, porque en vez de acompañar a su marido, Eva le hace un daño muy grande porque lo tienta. ¿M? Y lo induce a pecar. Y la serpiente, que era tan astuta, sabía que si iba directamente donde Adán, no iba a conseguir nada. Adán le iba a pegar una patada y ándate lejos. Pero si lo tentaba a través de la mujer, ahí sí tenía más posibilidad de que pecara. ¿Mm? Y ahí mismo viene también esta acusación entre el hombre y la mujer, la nueva infidelidad que Mm. se genera, porque ahí empiezan las culpas, echarse las culpas entre sí. Sí. En vez de ser fieles como compañeros, y como usted dijo en un comienzo, padre, buscar edificar juntos la relación. Si ya está, cometieron un error, intentar resolverlo, dialogar juntos con Dios, no, entre ellos empiezan a echarse la culpa también. Mm. Así es, porque en el fondo cuando se comete un pecado, aunque sea entre dos, ¿ya? Ese pecado en el fondo es eh, pecar uno contra el otro. ¿Ya? Pecan juntos, pero en el fondo están atacándose el uno al otro, se están haciendo daño mutuamente. ¿Ya? Y eso revierte después en culpabilidad mutua también, ¿no? Tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no, Dios tiene la culpa. Esa mujer que tú me diste por compañera, entonces tú tienes la culpa, Señor. Entonces ese escudarse y justificarse y no reconocer el propio pecado es la primera consecuencia de la infidelidad, porque hace con que uno rompa el lazo con la persona amada, en este caso con Dios, con Eva, con la esposa, y quede solito. Ahora yo me quedo solo con mis propios problemas y con mis propias justificaciones, ¿no? Yo soy la víctima aquí. Los demás tienen el problema. Pero en el fondo eso es mentirse a sí mismo también. Y también un poco relacionado con esto, padre, de que cuando uno tiene esta infidelidad con Dios, esta ruptura a través del pecado, de no amar a Dios sobre todas las cosas, de serle infiel a Él, al mismo tiempo está dañando las relaciones con otras personas. Aunque una persona quisiese decir, yo no estoy ni ahí con Dios, pero amo mucho a mis hermanos, eso no puede ser real. Porque si Dios no está primero de por medio, el amor nunca puede ser verdaderamente real. Y también los mandamientos un poquito nos empiezan a hablar de esto cuando vemos que los tres primeros mandamientos tienen que hablar necesariamente de la relación con Dios, porque los demás son consecuencias de que si hay amor con Dios, una relación sana con Él, lo demás se puede dar por continuidad. Exactamente. Una de las ilusiones del pecado también es que uno cree que uno se va a hacer daño ya. Yo sé que con este pecado lo voy a pasar bien un rato y me voy a hacer un daño a mí nomás, Amén. a Así mí es. mismo nomás.
Pero esa es una mentira muy grande porque uno está produciendo un daño en los demás. Pensemos, por ejemplo, el caso del alcoholismo, de las drogas, cuando mucha gente dice, es un vicio mío, es un problema mío, qué Problema mal le mío. hago a los otros. Y Pero el daño cuántos sufren social, alrededor. familiar, no tiene. Hasta la persona que podríamos decir está sola, no tiene familiares y está tirada en la calle, por ejemplo, entregada al alcohol, solamente el vicio. Mm, Hasta la sociedad misma se duele y se lastima y se sufre por el dolor de ese hermano que está también en esa situación. claro. En ese punto Aristóteles tenía mucha razón, ¿no? No solamente somos seres racionales, sino sociales, relacionales. Entonces todo lo que hacemos repercute en los demás, sea para bien o O para para mal. mal. El caso gravísimo y peor de todo es el de Adán y Eva. Fue tan grave el pecado que ellos cometieron que ellos dañaron a todos sus hijos. Toda A la humanidad. toda la humanidad completa quedó cargando con esta culpa, que le llamamos pecado original. ¿Ya? Y que lamentablemente a todos nos hace venir a este mundo con una carga muy mala, terrible, hacia el maligno, hacia el pecado y con la concupiscencia que nos impulsa a alejarnos de Dios. O sea, venimos con un hándicap en contra terrible. ¿Mm? O sea, tan grande ese pecado que no solamente se traslada a las siguientes generaciones esa consecuencia de En lo el que han caso de Adán y realizado, Eva, hasta el último hombre van a ser. que hasta el último de los días mm, que haya una persona humana va a tener esta consecuencia del pecado original mm, y que solamente pudo ser saldada, necesitábamos de la sangre de Dios, de la sangre de Cristo, mm. Dios hecho hombre para poder pagar una deuda tan inmensa. Así es, y también hay que reconocer que una mujer no contrajo esta culpa, ¿no? Ujú. Y eso queda predicho Que también fue en, apartada de esa culpa. en el mismo capítulo 3 donde se habla del pecado en el Génesis, aparece también este protoevangelio o esta primera buena noticia, que es eso lo que significa, ¿no? Que habrá una mujer que no conocerá el pecado, que no heredará el pecado original de Adán y Eva. Y no solamente eso, sino que no solo serás concebida sin pecado, sino que ella misma decidirá libremente nunca pecar, siempre ser fiel, siempre amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Mm? Entonces eso es una noticia muy, muy buena, porque quiere decir que ella, esta mujer inmaculada y santa, que es nuestra Madre María, realmente cumple todas las expectativas de Dios. Lo que Dios quería era crear esta humanidad para establecer una alianza con ella, primero con Adán y Eva, pero con todos los que iban a hacer después también, y formar un vínculo tan bonito, tan hermoso, que siempre fueran felices en el amor, pero en la fidelidad también, Claro. ¿no? O sea que pese a lo nefasto que fue ese primer pecado original, Dios no dio vuelta el rostro a la humanidad. Él sigue intentando hacer alianzas y alianzas y alianzas. Y la más hermosa de todas es la que consigue justamente con esta mujer libre de pecado, que Mm, es la puerta del cielo, podríamos decir, que permite claro. que venga Dios hecho hombre al mundo. Podríamos parafrasear este momento de la conversación, no conversación, ya del dictamen de este juez, Dios Padre, que habla con la serpiente y le dice, eh, maldita serás entre todos los animales de la tierra, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás el polvo, ¿ya? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, aunque tú le morderás el talón, ¿no es cierto? Génesis 3, versículo 15. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el demonio en el fondo le decía, me da lo mismo que me castigues, pero yo ya te vencí a ti, porque destruí tu obra, porque todo lo que tú querías, que era formar esta alianza de amor con los hombres, ya no lo vas a poder hacer, ¿ya? Puedes pisotearme a mí, puedes transformarme en lo que quieras, pero yo ya te gané en algo por lo menos. Y Dios le dice, no, porque tengo otra cartita debajo de la manga que a lo mejor tú no la conocías, pero ahora te la voy a presentar. Hay una mujer que te va a aplastar la cabeza, que tú no podrás seducirla y nunca va a pecar, nunca va a ser compañera, aliada de tu plan malévolo y siempre estará en alianza conmigo. ¿Mm? Y que más allá de lo que este demonio, esta serpiente mal logró, hay alguien que va a poder restaurar. O sea, va a ser Dios quien Claro. lo restaura, pero con estas herramientas de las que se sirve, que es la voluntad de la persona, Mm. esta voluntad de una persona justamente libre de pecado,
pero que es libre. Es libre siempre. Y su voluntad le ofrece a Dios. Mm. Le dice que sí. Y que también tuvo tentaciones, igual que Adán y Eva, y que también tuvo problemas y vivió en un ambiente que no era un paraíso precisamente, Ujú. ¿no es cierto? Y igual se mantuvo fiel. ¿Mm? Y gracias a esta mujer inmaculada, entonces ahora tenemos un puente entre Dios y nosotros. Y puede venir el Salvador, puede venir el Redentor, Cristo Jesús, ¿cierto? Que Él sí es el verdadero hombre porque es verdadero Dios. ¿Mm? Ujú. Como Dios nos puede salvar y como hombre se puede sacrificar por nosotros, por puro amor, para liberarnos de la culpa del pecado original y de todos nuestros pecados personales. Ujú. Y un poquito ver esto también, Padre, disculpe, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta, Dios se presenta a este pueblo que Él escoge, una y otra vez también Él quiere hacer alianzas. Él sigue buscando tan amorosamente a su pueblo que falla una y otra vez la infidelidad. Esto que se repite y que por qué se repite tanto hasta que llegue Jesucristo y haga esta alianza nueva y eterna que hemos tocado en otro programa, y que es una alianza definitiva la que hace Jesucristo. Pero vemos las otras alianzas, hay una parte que siempre va a estar fallando una y otra vez y son las personas, somos los humanos. ¿Por qué se repite tanto este pecado generación tras generación, Padre? ¿Por qué la infidelidad una y otra vez la volvemos a vivir? Porque para llegar a este punto de perfección absoluta que es la mujer vestida de sol, ya quien nació igual que Jesús hace 2000 años, había que recorrer un camino. ¿Mm? Y en ese camino Dios iba a hacer todo lo posible para mantener su promesa, bueno, y de hecho la mantuvo porque Él es Dios y no falla, Y Él es siempre fiel. pero iba a hacer todo lo posible para que su pueblo también pudiese mantener la promesa, también pudiese volver una y otra vez a la alianza del origen. ¿Ya? Y en eso Dios no se cansa, digamos, no se cansa de esperar. ¿Ya? ¿Se podría decir que él sería como un esposo que está intentando seducir a su esposa nuevamente? Como seducir a su pueblo una vez más para que este pueblo, que tantas veces es infiel, Mm. se enamore de nuevo de Dios y quiera serle fiel definitivamente. Yo creo que sí. Yo creo que no solamente Dios quiere ser fiel para decir, eh, soy tan capo que soy fiel siempre, ¿no es cierto? Y vean cómo soy de fiel yo, que aunque mi esposa, el pueblo, siempre peca, yo siempre sigo siendo fiel. No es solamente para lucirse, es como, más bien como dice usted, es porque realmente Dios está enamorado de su pueblo. La La ama, ama, ama a ama la a su esposa. iglesia. Y por más infiel que sea, la sigue amando igual. Y por lo tanto quiere seducirla una y otra vez para que vuelva a la casa nuevamente y sea ahora sí una mujer fiel. ¿Ya? Esto se nota sobre todo en el libro de Oseas, que es un profeta que vivió en el siglo octavo antes de Cristo y que recibió una misión muy particular, ¿no? Generalmente los profetas, la palabra profeta es hablar en nombre de, o sea, hablan un mensaje de parte de Dios. Pero la manera de profetizar de Oseas fue muy particular porque Dios le pidió que diera su mensaje con un gesto concreto, con un signo muy especial. Le dijo, yo quiero que tú te cases con una prostituta. ¿Mm? Porque la prostituta significa o representa a mi pueblo y tú me vas a representar a mí. Entonces, lo que tenía que hacer el profeta justamente era No unir. hablar con palabras, sino con acciones. Exacto. Y esta no era una prostituta como las conocemos hoy en día, eh, que simplemente una mujer que se vende por dinero, sino que era una prostituta sagrada. En aquella época existía una religión pagana que le rendía culto a los Baales, que eran los demonios, ¿ya? Y había ritos de fecundidad y ritos de prostitución sagrada en el templo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta era una de estas prostitutas. Entonces, eso es muy significativo porque lo que más le duele al Señor es la infidelidad, ¿no es cierto?, en la fe, en el tema de la religión. ¿Ya? Por eso, si hay un pecado que es grave, es pecar contra el primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas y no tener ídolos. ¿Ya? Pero ¿qué son los ídolos? En la práctica es vivir la magia, es meterse con, con ocultismo, con esoterismo,
con gnosticismo, Adivinación. adivinación, tarot, la nueva era que se conoce hoy. Entonces, ese es un pecado gravísimo, gravísimo, porque en el fondo es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo, como decimos, nos habla en nombre de Dios y en nombre de la verdad de Jesucristo. Y cuando nos unimos a la magia, a los ritos paganos de esoterismo, léase también ahí está el yoga, el reiki, ¿no? Todo el tipo de magia que se practique en ritos ancestrales, pachamama, machitunes, chamanismo, etcétera, todo eso que nos rodea, el tarot, las cartas, etcétera, astrología, todos esos ritos paganos están asociados a lo satánico. ¿M? Es la forma de la religiosidad del diablo. ¿Ya? Y es como un insulto directo a Dios, es decirle, tú no eres Dios, porque cualquier otra cosa puede reemplazar tu poder. Mm. No eres tan poderoso como para, por ejemplo, resolver un problema, entonces acudo a las prácticas estas como el yoga, el tarot, la adivinación, para que me resuelvan problemas que tengo en lo inmediato. Sí. Y nosotros como seres humanos participamos en tres planos, digamos así, ¿no? Un plano físico, un plano del alma y un plano del espíritu. ¿M? Esto puede parecer un poco complicado porque ¿cómo que tenemos alma y espíritu? No, Claro, tenemos una sola alma, pero nuestra alma tiene un plano animal y un plano espiritual. ¿No? Nuestra alma, en cuanto está unida al cuerpo, se le dice un alma psíquica, un alma más bien animal, y la compartimos con los demás animales. Pero nuestra misma alma, que es una sola, es a la vez espiritual. Y en ese sentido estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el pecado nos deja a nosotros dañados en esos tres planos. En el físico, en el del alma y en el del espíritu. ¿Ya? Y ahí está la triple concupiscencia, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia del alma y la concupiscencia del espíritu. ¿Cómo se manifiesta en esta triple concupiscencia? ¿No? La carne primero, ¿no? Es el primer la primera tentación que le pone el demonio a Jesús después de con el 40, pan. 40 días en ayuno en el desierto, cambia las piedras en pan porque tienes hambre. Es la tentación de la carne. ¿Mm? Y Jesucristo responde, bueno, no solo de pan vive el hombre. Después lo tienta con la tentación del alma o de lo psíquico, ya que es el deseo de tener, de poseer. ¿No? Ya te daré todos los reinos de la tierra, solamente tienes que postrarte y adorarme. ¿M? El tener, el poseer. Entonces, ¿qué es lo que no se hace muchas veces por conseguir dinero, riqueza, fama y poder, ¿no es cierto? Hasta se pueden hacer pactos con el demonio y postrarse a adorarlos, ¿no? Como lo hacen efectivamente los masones, que rinden culto a Baphomet, que es una forma de decir, de llamar al maligno, y hacen pacto con él, ¿no? Grado por grado, hasta llegar al grado 33, a cambio de justamente eso que promete. Te daré el mundo entero si te postras y me adoras. ¿M? Pero después está la otra tentación o la concupiscencia del espíritu, ¿ya? Que es la más complicada de todas, ¿ya? Porque es la parte más profunda. ¿Y qué es lo que le dice el demonio a Jesús? Lánzate de la punta del templo y los ángeles te van a sostener. O sea, le dice que haga magia, que haga un truco de magia. ¿Ya? Y así todos van a creer que Él es el Mesías. ¿Ya? Y el Señor lo manda realmente para afuera porque no se puede, ¿no? Solo a Dios adorarás y no tentarás al Señor tu Dios. Claro, el Señor sufrió las tres tentaciones. ¿M? La del cuerpo, la del alma y la Y del la del espíritu. espíritu. Exacto. Y entonces, justamente esto es lo que estamos viendo aquí, que en estos tres planos el Señor nos quiere conquistar. ¿Ya? Pero a Él no le duele tanto la infidelidad de la carne y la infidelidad del alma, que es el deseo de poseer, de fama y todo, sino que lo que más le duele es la infidelidad del espíritu. Es cuando en vez de confiar en Él, confiamos en el demonio y nos metemos en magia. Nos metemos en hechicería, nos metemos en el yoga, en el mindfulness, en todas estas cosas que hoy en día están tan de moda, pero que son una manera de pegarle una cachetada a Dios y decirle, no te quiero en mi vida, yo quiero al demonio a través de esta magia. ¿Ya? Sí, es como que las otras dos tentaciones van por el plano físico de la persona, más bien buscan estos placeres inmediatos del poseer, del placer, del sentirse bien, pero el otro va a esa raíz tan A la raíz más íntima, tan profunda. espiritual, Mm. esa dimensión que justamente, como usted nos ha dicho tantas veces, es lo que diferencia al ser humano de cualquier otra criatura, El espíritu. el espíritu. Entonces, cuando se ataca esa dimensión, que es donde también principalmente debe residir, me imagino yo, debe residir esta semejanza con Dios, esta imagen y semejanza que debemos tener con Él,
donde está la capacidad de amar, por ejemplo, porque en las otras dimensiones el amor no termina de concretarse. Sería algo mecánico nomás si uno piensa con el cuerpo preocuparse por los otros, pero cuando nace del espíritu es donde realmente ahí se manifiesta el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, herir esa parte del espíritu con el pecado, con la infidelidad, es quebrar intensamente esa relación con Dios, ese vínculo con Dios. Es el pecado más grave, sin duda, porque en el fondo estoy diciendo yo no confío tanto en Dios, confío en mí mismo y en el demonio. Y es volver al Mm, árbol sí, esta tentación de la serpiente. Serán como dioses. claro, será Entonces, al negar a Dios, alguien va a ocupar ese lugar de Dios. alguien. O seré yo, o Mm, serán las creencias, estas otras espirituales que voy a claro. buscar del momento, Y es que me hagan ser como Dios, porque como dioses porque así yo logro todo lo que yo quiero. así Con es. el poder de la mente, si siento rabia, siento envidia con alguien, le hago un amarre, le hago una magia, le mando a hacer un maleficio, etcétera. Un atajo para lograr lo que yo quiero. Exactamente, porque es como que la voluntad de uno es invencible, es capaz de Mm, lograr cualquier cosa que se lo proponga y no claro. necesita de Dios. Porque ya sea por magia, ya sea por alguna práctica, Mm. como decíamos, inclusive actividades físicas de este tipo como el yoga, que uno piensa que es algo físico y termina orientado a lo espiritual, por más que no lo parezca, Sí, porque es eh, un lenguaje del cuerpo es un que lenguaje del está cuerpo, pero llamando está a los trayendo demonios. espiritualmente también Claro. energías. Pero hay algo que envuelve al espíritu en esas prácticas también. Y lo que uno está haciendo es asegurarse que con esas prácticas va a conseguir lo que quiere. Entonces, esa voluntad que uno piensa que va a vencer a Dios, porque con otras prácticas consigo lo que quiero y no tengo que recurrir a Dios, es ser como dioses nuevamente, que creerse como dioses. Y por eso le duele tanto a Dios que pequemos en ese punto, ¿no? En lo mágico, en el esoterismo, en la idolatría, en el fondo, ¿ya? Y esa es la peor de todas las prostituciones. Por eso, volviendo al tema de Oseas, Dios le dice a Oseas, cásate con esa prostituta que va a los templos paganos a prostituirse para hacer magia. Magia a través de ritos sexuales, ¿no? Y tiene que casarse con ella. ¿M? Y tiene que amarla, y tiene que quererla, y tiene que tratar de orientarla hacia Dios, y a ser fiel a la ley del Señor, y todo, y por un tiempo lo consigue, ¿no? Voy a leer un poquitito de este texto, eh, tomado de Oseas. Recuerden que este es del siglo octavo antes de Cristo, muy antiguo, está comenzando recién el pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿no? Y dice así, anda, toma por esposa a una prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido, alejado del Señor. ¿Mm? Era eso lo que quería significar. Y obviamente que durante el matrimonio, esta mujer que era prostituta y que estaba acostumbrada al adulterio, es infiel a su marido, a Oseas. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que la ley de Israel obligaba a los maridos a no solamente a divorciarse de la mujer, sino que era muy, muy dura. No podía perdonarla nunca. ¿M? No había posibilidad de restablecer la relación. Y además estaba la posibilidad de apedrearla y matarla, ¿no? O sea, ya en esa época se consideraba culturalmente como que el adulterio, la infidelidad era Pe- imperdonable. era un pecado capital, ¿no? Era para morirse nomás. ¿M? Pero afectaba siempre a la mujer. ¿Eh? ¿Y por qué que la mujer quedó en una condición muy denigrada? Precisamente porque Eva fue la que tentó a Adán, ¿no? Y claro, lo pasó muy mal la mujer durante Se todo ese podría decir tiempo. que entre el reparto de culpas le tocó un poco más duro, porque Bastante, quedó más sometida claro, a esta esclavitud sí. que el hombre. Inclusive. Y recién con Jesucristo y con nuestra Madre María, la mujer queda La al mismo, dignidad se se recupera. recupera la dignidad de la mujer y queda al mismo nivel del hombre, solo con Jesús, Ujú. no antes ni al lado, ¿no? Ustedes vean cualquier otra religión, cualquier otra cultura en el mundo, siempre va a ser ese machismo terrible del dominio del hombre sobre la mujer, porque sin Cristo nunca la mujer va a poder llegar a su verdadera dignidad, nunca. Y de hecho vemos también mucho esto en el Antiguo Testamento, que por más que hay muchas figuras de mujeres maravillosas haciendo cosas Mm, impresionantes, marcando historias de la salvación, pero siempre sometidas a los hombres mm, y aceptan ese lugar y lo asumen y van claro. caminando en ese rumbo. A veces se piensa que el Antiguo Testamento es como la manifestación de un Dios que es muy justiciero, que es muy castigador, etcétera, y el Nuevo Testamento sería el Dios del amor, de la misericordia, ¿no? Pero en este libro de Oseas realmente se nota que no es así, que Dios es pura misericordia siempre,
siempre. Porque ¿cuál era la tarea profética de Oseas? Era ir a buscar a esta mujer que por su adulterio quedó en el desierto, quedó sola, quedó malherida, los hombres se aprovecharon de ella, abusaron de ella, quedó ahí con sus hijos bastardos y sufriendo mucho en el desierto, empobrecida, con hambre, con enfermedades, y Dios le dice, anda al desierto y recupérala y llévala de nuevo a tu casa. Pero ¿cómo, Señor, si la ley manda que yo no me puedo juntar de nuevo con una mujer adúltera? Y no, es que yo te estoy dando la ley ahora. Anda y recoge a esa mujer y tráela a tu casa, sánala, cúrala, no solo sus heridas físicas, dale amor nuevamente, vuelve a seducirla, vuelve a amarla, vuelve a enamorarla y trátala como tu esposa, porque seguirá siendo tu esposa. ¿Mm? Y Oseas lo hizo y hay palabras tan bonitas em, en esta, en este libro de Oseas que justamente es como usted dice, Sabrina, Dios está enamorado de su pueblo y quiere que Oseas también esté enamorado de su mujer, a pesar de todo. Dice, por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 2, por tanto, mira, voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, allí le daré sus viñas y el valle de Acor será paso de la esperanza. Después, en el versículo 21 del capítulo 2, me casaré contigo para siempre, me casaré contigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño, me casaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Aquel día responderé, oráculo del Señor, responderé al cielo, éste responderá a la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Eh, es precioso como Dios tiene esta esperanza de que su mujer, su esposa, el pueblo, es decir, nosotros, podemos cambiar, ¿no es cierto? Y aunque haya infidelidad una vez, dos, tres, cuatro, seguirá esperando y seguirá buscando y seguirá perdonando hasta que el pueblo o la esposa sea fiel definitivamente, como fue el caso de Oseas, felizmente. A mí me da una impresión, padre, tal vez me pueda estar equivocando, yo la manifiesto nomás. Veo como que en el Antiguo Testamento es una relación más que de esposo-esposa, si bien tenemos esta parábolas, podríamos decir. Bueno, no son parábolas porque es la historia real de un Ocurrió profeta, realmente ocurrió en el realmente, siglo octavo. para manifestar una profecía también. Mm. Pero lo veo más como una relación de Dios con hijos, padre con hijos, que los está educando y los deja que se caigan una y otra vez para que aprendan. Pero les está demostrando que los ama. Pero también hace falta a veces corregirlos, aleccionarlos. Por eso vemos un Dios castigador muchas veces en el Antiguo El Testamento. castigo solo es para corregir, claro. Para corregir, Mm. pero no es ausencia de amor, No, es no. No es, corrección, no es venganza tampoco, no es no es venganza, desquite. claro, Mm. sino que es una corrección y una nueva alianza y un te manifiesto que te amo, pero tu infidelidad te causa daño y Claro. paga las Mm. consecuencias del daño que te hace. Y en el Nuevo Testamento, un Dios que pasa a ser esposo, justamente. Entre los esposos, eh, no se podría decir que uno le está enseñando al otro ya cómo tiene que comportarse. Hay una decisión madura en la cual cómo tiene que vivirse esa relación. Ya tuvimos tiempo de madurar. Entonces, como dicen, no está la esposa para ser mamá del esposo, ni el esposo para ser papá de la esposa y decirle cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser, sino que hay una decisión más madura de cómo van a vivir esa relación, cómo van a ser fieles, cómo van a edificarse mutuamente, pero sin que uno aleccione al otro, por así decirlo. Entonces, la relación que veo en el Nuevo Testamento es más así como de esposos, más ya no hay, por eso no encuentro que esté presente esto de las lecciones que le da, los castigos, sino que ahí, si uno se equivoca, paga las consecuencias inmediatamente y tendrá que aprender a pedir perdón también. Mm. Sí, por eso la Biblia es una gran historia de amor entre Dios y nosotros. ¿Mm? Y la principal manera como se quiere reflejar Dios es como esposo. Es cierto que en el Antiguo Testamento ya se nota claramente que Dios es padre, nosotros somos sus hijos, Dios es el rey, nosotros somos sus súbditos, ¿no es cierto? Dios es el creador, nosotros somos sus Sus criaturas. criaturas, claro. Por cierto, Dios es el pastor, O sea, nosotros se está somos manifestando, se está som- revelando. somos sus ovejas, ¿no es cierto? Dios es nuestro Salvador siempre, pero sobre todo el Señor quiere manifestarse como esposo. ¿M? Y esto es impresionante porque en esta alianza de amor entre Dios y su pueblo, alianza que se refleja en el Sinaí, ¿no es cierto? Cuando viene Moisés con las tablas de la ley y se establece la alianza de Dios con su pueblo, Dios promete que será fiel siempre.
Y así es. Y ser fiel siempre significa que siempre la va a amar, nunca la va a, ¿cómo se dice cuando se echa de la casa, ¿no es cierto? A Expulsar, expulsar. Ujú. despreciarla. Claro, y la va a esperar siempre. Aunque es tan impresionante lo que ha pasado, porque su pueblo, que el pueblo que él formó, el pueblo judío, el pueblo hebreo, ya cometió un pecado gravísimo, matando a su propio hijo. Y ahí perdió la herencia, ¿no? Al menos por un tiempo. ¿Ya? Aunque hubo un pequeño resto dentro de este pueblo que fueron los apóstoles, que fue la iglesia primera, ¿no es cierto? Y sobre todo la Virgen María, la mejor representante del pueblo hebreo, pueblo judío, ¿ya? Los cuales Dios pudo realizar su obra plenamente. O sea, Pero una mínima porción de este pueblo que un se pequeño mantuvo resto, fiel claro, y pero fueron cristianos. la gran parte del pueblo perdió la herencia, quedó fuera, perdió la oportunidad. Y sin embargo, Dios sigue esperando a este pueblo. Y dice la carta a los romanos que el último signo antes de la venida del Señor será la conversión del pueblo judío, que volverá a la iglesia, volverá a esta relación íntima con el Señor y verdadera, aceptando al Mesías Jesucristo y por lo tanto incorporándose ya de verdad a la iglesia como verdadera esposa. Quería compartir, padre, algunos mensajes que nos enviaron y hay una preguntita también. Bueno, la señora Laurita Chávez nos dice: gracias, padre Raimundo, señora Sabrina, por compartir sus buenas enseñanzas. También nos saluda Patricia Calderón. Muchas gracias por acompañarnos. María Flor Albornoz García. Buenas noches, padre y hermanos en Cristo Jesús. Rodrigo Cárdenas también manda saludos y bendiciones. Marisol Angélico Yarzo nos dice: buenas noches a ustedes y agradecida del tiempo de su vida que entregan en esta formación de fe a través de este medio popular, que pueda llegar con esta escucha activa a nosotros, que nos permite crecer en esta fe, en un solo Dios, que no cambia y no se muda. Mucho saludo igualmente. Gracias a Dios que los guarde. Y también tenemos algunos otros mensajitos a través de la red social de YouTube, que nos dicen: gracias, padre Raimundo, señora Sabrina y la señora Normita. Siempre le agradecemos por estar acompañando. Y Ana Jimena Ulloa nos dice: cuando en una pareja, ante una reparación y perdón de una infidelidad, se corta o hay un quiebre en la consecuencia intergeneracional de ese pecado, o sea, queda reparado sin consecuencias. Claro, A ver, vamos a la infidelidad y en las parejas, algo que es de importancia realmente hoy en día cuando hay una sociedad que habla: esto es imperdonable, no se puede arreglar más. sí, quiero agradecerle a Ana Jimena por su pregunta, porque la verdad es que nosotros no tocamos el tema central de este capítulo, que era hablar de las heridas intergeneracionales. Y primero hay que decir de que las consecuencias que deja un pecado de infidelidad no solo atentan contra la pareja misma y contra sí mismo y contra Dios, sino también deja una consecuencia en los descendientes, en los hijos. Eh, Esto no significa que se transmita el pecado hacia los hijos, ¿no? Uno no hereda los pecados de sus ancestros, ¿no? En ningún caso. Pero sí uno hereda consecuencias de los pecados, ¿ya? Y eso es muy claro notarlo, por ejemplo, en el mundo de la medicina, por ejemplo, porque cuando los médicos atienden a una persona, lo primero que le preguntan es su historial médico, ¿ya? Bueno, en el caso suyo, usted tiene ancestros, padres o abuelos con diabetes, con cáncer, con un montón de cosas, ¿no es cierto? Presión alta. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un linaje, de una familia que comparte ciertas potencialidades, ciertas ventajas y ciertas desventajas, ciertos puntos fuertes y ciertos puntos débiles, ¿no es cierto? Entonces, cuando en un linaje, en una familia, se da una cierta debilidad, es muy probable que los hijos van a adquirir también esa debilidad, ¿ya? Sea por una transmisión genética o sea también por el acostumbramiento de ver esa mala educación, digamos, esa mala costumbre que se transmite de generación en generación. ¿Ya? Entonces, es verdad que en ciertos linajes, digamos, ciertas familias, se transmite, por ejemplo, un tipo de pecado. Todo pecado es infidelidad, ¿ya? En el orden de la lujuria, en otras familias es más fuerte la ira, en otras familias se nota más el pecado de la flojera o O de la los soberbia vicios. o ciertos vicios particulares, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, no es cierto? Primero tomar conciencia de que lo que yo hago, sea bueno, sea malo, va a tener una consecuencia, sobre todo en mis descendientes y también en el resto de la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso
la maldad del pecado y la bondad de la santidad, de un cambio de vida, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo a la pregunta de Ana Jimena, por supuesto que cuando hay un cambio de vida, cuando hay una reparación, cuando hay una intención verdadera de no volver a pecar y con la gracia del Señor dejar ese pecado, se corta esa transmisión, por supuesto, y también hay que rezar. Por eso las oraciones por la familia, ¿no es cierto? Por los hijos, por los que están vivos, por los que están difuntos porque están en el purgatorio, para que esa influencia del maligno que también está presente a través de los daños que hay en la familia, se vaya por completo, ¿no es cierto? No que la oración intergeneracional sea la única dentro de un proceso de sanación y liberación, pero es una parte importante que hay que considerar. No la más importante, tal vez. Lo más importante es dejar el pecado y que haya una conversión verdadera, ¿ya? Y tener en cuenta eso, ¿no? Una vez más, que uno no hereda los pecados de sus padres, de ninguna manera. Pero sí estamos tan conectados con la familia, con nuestros ancestros, que ciertas debilidades sí las podemos continuar. Y el demonio sabe muy bien dónde nos aprieta el zapato. ¿Mm? Le estamos dando material al demonio para que él pueda tentarnos. O sea, acordarnos esto de que el demonio no está dentro nuestro, él no puede leer nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos, Mm. no sabe lo que pensamos ni lo que queremos, pero sí, él puede ver todas nuestras acciones, puede ver también la de nuestros antepasados. De todo. Entonces, es Mm. como la astucia ahí no le Conoce falta, nuestro historial perfectamente, sabe nuestro de la historial familia. médico y familiar. Sí, y de toda Entonces, nuestra vida. lo que Toda sí nuestra vida. tiene con toda esa información es la astucia de saber, esta persona es buena para caer, ya pecó en esto. Aquí está la debilidad de esto. Exactamente. Y Mm. si ya pecó esta persona en esto, ¿por qué no se lo ofrezco a su esposa, a su esposo y a sus Mm. hijos también Mm. la tentación para que Claro. cometa el mismo pecado? Si esta persona cayó, Mm. se lo voy a entregar a la tentación para que otros más Sí. hagan lo Si hay mismo. dichos populares que son tan sabios, ¿no? Y que dicen verdades grandes, como de tal palo, tal Tal astilla. O astilla. sea, el demonio es el primero que sabe eso y se aprovecha de esa situación. Entonces puede decir un padre que sabe que cayó en el pecado del alcoholismo, Mm. cayó en ese vicio. Entonces, ¿por qué no tentarlo al hijo acercándole el trago justamente para que Sí, pueda caer? No lo va a obligar, evidentemente, porque uno es libre y la voluntad claro. de uno decide si cae o no en un pecado. Pero la tentación, el demonio puede aprovecharse De esa de debilidad. saber que Mm. los ancestros de uno tenían esa debilidad y ofrecérsela a uno también. Exacto. Porque no olvidemos que uno enseña mucho más a sus hijos con los propios ejemplos que con las palabras, ¿ya? Tú le puedes decir a tu hijo, hijo, no quiero que seas un traficante de droga, eso es muy malo, no quiero que fumes marihuana, pero si yo escondido voy con mi pareja y me fumo un pito de marihuana porque creo que es medicina, me hace bien, etcétera, y cosas así, ¿qué puedo esperar? Mi hijo va a seguir en la droga, va a seguir siendo un narcotraficante, ¿no? Si yo no paro esto en mi vida primero, no puedo pretender que lo pare también mi descendencia, ¿no es cierto? Eso es lo principal, cambio de vida. ¿Mm? Y en cierta forma también, padre, esto de la oración intergeneracional estaría un poco ligado con esto de rezar por las almas del purgatorio, por nuestros ancestros. Eso que el demonio conoce y usa con tanta astucia, de saber cuáles eran los pecados de ellos, a él le encanta acusar a las personas. Es acusete, Entonces, claro, los acusa. él es el acusado, el gran Mm, acusador. Entonces, de la misma forma, si rezamos, estamos pidiendo que lo antes posible se puedan purificar las almas que están mm, purgando esos pecados que el demonio usa sí. para acusarlos. Y estamos diciendo al Señor, Señor, yo perdono a mis ancestros por estas debilidades que hoy tenemos, que hemos heredado, ¿no es cierto? Pero eh, los perdonamos. Y ciertamente que las almas en el purgatorio sienten esa oración. Claro, uno piensa, por Un ejemplo, alivio tremendo. en las infidelidades matrimoniales, por ejemplo, los hijos nacidos fuera del matrimonio, Mm, que tienen esa herida tan grande, muchas veces ujú, los hijos de no saber quiénes son sus padres realmente, alguno de sus progenitores, por ejemplo, mm, es una herida, pesa eso también en ellos, mm, pero tienen esa posibilidad, el demonio va a estar intentando astutamente recordarles una y otra vez el pecado de claro. otros y tentarlo a que decir, si otros lo hicieron, hazlo tú también, por supuesto. Pero ahí Claro. está el tema de poder sanar esa herida, pedir perdón Y la importancia de esas y oraciones, ¿no? Porque reconciliarse. Jesús dice, en mi nombre ustedes expulsarán demonios y sanarán a los enfermos. Y estas son las principales heridas que tenemos, las heridas familiares que cargamos o las heridas de nuestra propia historia. Entonces, con la oración se puede ir sanando eso. Claro que no se trata de decir que es lo único que hay que sanar. Lo primero que hay que sanar son las heridas de nuestros pecados voluntarios. ¿Ah? Dejar
el pecado, dejar el odio que voy alimentando, dejar de meterme en ocultismo, en magia, en todas estas cosas que son una prostitución en el fondo para Dios, un adulterio ante Dios, en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y luego también ir sanando esas otras heridas que no son culpa nuestra, pero que las heredamos, ¿ya? Ahora, para ser más claro en este tema, digamos que la doctrina de la Iglesia nos enseña que solo hay un pecado que se transmite de generación en generación y es el pecado original de Adán y Eva. No hay otro pecado que se transmita de generación en generación. Lo que estamos diciendo aquí es que las familias tenemos, de padres a hijos, ciertas debilidades y ciertas fortalezas, ¿no? Nada más que eso. ¿Ya? Y que esas debilidades no implican que necesariamente los hijos van a cometer los mismos pecados que los padres, no. Pero sí que hay una Tendencia, tendencia, claro. porque todos tenemos la concupiscencia y esa tendencia al pecado en algunos se da de una manera y en otros de otra. Sí, por eso decía San Ignacio de Loyola que hay que buscar cuál es mi tendencia dominante al pecado. Cada Claro. uno tiene su Es como que cada uno tiene su concupiscencia. especial, hecha a Así la es, a las medida. medidas, Y claro. el demonio la conoce. Por eso que son importantes estas oraciones. Y eso es ¿Ya? lo que sí, en cierta forma, se hereda. O sea, hay personas que alguna tentación nunca se les va a cruzar por la cabeza, determinado tipo de No, tentaciones no, pero otras no sí. va, no son Mm, debilidades de esa persona, mm, pero para otras sí, y justamente se acrecentaron porque lo vieron en sus papás, en sus abuelos. Esto de, por ejemplo, de las infidelidades matrimoniales, muchas veces se repite también por eso. Vieron a los abuelos mm. que había infidelidad, vieron a los padres que existía la infidelidad, y hay una gran probabilidad de que el demonio tiente para que algo que no se veía tan terrible porque otros lo hacían, uno caiga nuevamente, pero no va a ser un pecado heredado, sino una concupiscencia que se viene arrastrando Mm. familiarmente. Y en el caso de Dios con su pueblo, Dios sabe que su pueblo va a ser infiel muchas veces, pero alguna vez el pueblo va a reaccionar y se va a transformar en una esposa fiel, ¿no? Por eso que Cristo murió para presentarse ante sí mismo a esta mujer, a esta esposa santa, inmaculada, sin mancha ni arruga, ¿ya? Y que va a ser fiel definitivamente. Entonces, respondiendo a Ana Jimena, sí es posible, con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, con la sangre derramada de Cristo en nuestros corazones, reparar esto y cortar esta situación, que no se vaya repitiendo de generación en generación y nunca más en nuestra propia vida. El tema este de, mm, recupero una parte de la pregunta de Ana Jimena, sin consecuencias, eh, hay consecuencias que en todo caso sí La van a quedar y se consecuencia limpian en el purgatorio. La consecuencia es que esa debilidad va a quedar. Sí, aunque uno se bautice y se le perdonen los pecados en la confesión, la tendencia al mal va a seguir. A eso le llamamos concupiscencia, ¿no? Entonces hay que tratar de que ojalá queden las menos consecuencias posibles, pero todos nuestros pecados traen consecuencias, ¿ya? O sea, yo pienso siempre en esto que hay como un relato que circula, que esta enseñanza, ¿qué es lo que es estar pecando? Cada vez que uno se enoja que peque, poner un clavo en la madera y cuando uno pida perdón, sacar ese clavo. Pero queda la marca. Que sacamos los clavos, sí, ya Mm, no están, pero las marcas quedaron. Entonces, esa mm. consecuencia de todas maneras existe. Pero ¿cuál es la respuesta final? La victoria de Cristo a través de su madre, ¿no es cierto? La mujer te aplastará la cabeza. Ella es la victoriosa, la triunfadora sobre Satán, sobre el pecado, sobre la muerte, porque ella, siendo obediente y fiel, 100% fiel, trajo a Jesucristo, que es nuestra salvación, nuestra vida y nuestro amor infinito. ¿Mm? Y que todas las culpas también finalmente han sido pagadas por la sangre de Jesucristo. Así que quien se acoja a Jesucristo, quien a Él lo elija, quien lo haga que sea su Dios realmente y no ponga por Dios a las cosas del mundo, al dinero, al placer, a los poderes ocultistas, por ejemplo, Mm. que habíamos hablado, quien se acoge a Dios, finalmente entonces sí puede tener también ese perdón de los pecados y esa nueva alianza que sea duradera. Ujú. Tenemos un mensaje también del hermano Mauricio que dice, en uno está en ser o puente de gracia y santidad o puente de desgracia y pecado. Mm. Hermosa misión de llevar a nuestros ancestros al cielo y salvar a nuestros descendientes del infierno. Sí, eso es la pura verdad. Así como la Virgen María es medianera de todas las gracias, también nosotros podemos ser mediadores de la gracia de Dios para nuestros seres queridos o mediadores del mal.
¿ah? Cada uno tiene que tomar su decisión, pero es bueno a partir de esta conversación que sepamos esto, hermano. Cada pecado que yo cometa no se va a quedar ahí nomás, ¿ya? No se va a quedar dañándome a mí nomás, sino que va a ser una, una mediación para que otras personas también les haga mal eso. De alguna manera u otra produce un mal general. Y cada obra buena que uno hace produce un bien mucho mayor todavía, mucho mayor. Entonces, es muy cierto lo que dice hermano Mauricio. En nosotros está el ser puentes o mediadores de la gracia o de la desgracia. Vuelvo a esto que habíamos hablado en un comienzo de cómo Dios es relación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y replica en cierta manera también esta relación que no solamente sigue en las personas en esta dimensión en la que hoy decimos estamos vivos, sigue la relación con la iglesia purgante y con la iglesia triunfante y la iglesia militante. Entonces así unos también pueden interceder unos por otros. Sigue habiendo esta relación de amor que se quiere seguir manifestando inclusive en estos distintos estados. En conclusión, que la Madre Santísima nos ayude a ser fieles siempre, porque no hay virtud más linda que la fidelidad, ¿no? Fidelidad significa que pueden contar conmigo, el Señor puede contar conmigo, eh, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi gente puede contar conmigo y eso es el regalo más grande que le podemos dar al mundo y también a nosotros mismos, ¿no? Porque eso significa en el fondo vivir en la gracia de Dios. Amor vivido con confianza y verdad. Ujú. Eso. El Señor esté con Y ustedes con tu espíritu. y los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios permite nos encontramos en un próximo programa de Sintonía con María. Les recordamos también los viernes Filosofía en la Radio con el Padre Raimundo nuevamente. Hasta la próxima. Hasta la Sí. próxima.